Buenas, soy Axel Yera. Yo le reacciono al capítulo número 3 de Kunlun Generic Romance, o mejor conocido como Romance Genérico de Kunlun. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos un capítulo interesante donde nos contaban un poquito pues más acerca de todo lo que está pasando con nuestra querida Reiko. Después de haber visto pues esa fotografía, obviamente pues muchas dudas terminan surgiendo en la cabecita pues de nuestra querida mujer. Pero de momento pues la vida sigue, vemos cómo pues tiene que lidiar ahí con unos asuntillos del trabajo, conociendo pues a esta nueva chica que terminará convirtiéndose en básicamente una gran amiga, la queridísima Yao Mei o algo por el estilo creo que se llamaba. La cual, bueno, vemos como pues Reiko termina ahí desahogándose un poquito con ella, contándole pues acerca de lo sucedido pues ahí con su crush. Y viendo cómo pues ella básicamente pues termina levantándole los ánimos, básicamente pues mostrándole de que pues no debería importarle tanto el hecho de o sea, probablemente haber llegado, o sea, una de las teorías pues es esa, o sea, que probablemente pues haya perdido ahí la memoria y que esté pues bastante ahí segura pues de la persona, o sea, que termina siendo en la actualidad, ya que pues ella es la que justamente pues decide quién es. Así que bonitas palabras, la verdad. Vemos cómo pues terminan en medio de todo esto también intentando averiguar un poco pues de lo acontecido, yendo pues por algunas pistas con el tipo justamente del barcito aquel, o sea, donde le había llevado pues el Hajime, creo que se llamaba. Pero resulta que el tipo aparentemente pues ha desaparecido. Según esto pues habiendo renunciado a su trabajo, pero no solo eso, sino también desapareciendo pues de el mismísimo mapa. Muy curioso la verdad, tomando en cuenta, o sea, de que es la única persona, o sea, que aparentemente pues tiene conexión, o sea, tanto con la vieja Reiko como pues con la nueva, ya que como vemos al final, todos los demás personajes que hemos visto interactuar con Reiko, pues básicamente conocen pues a la Reiko actual. Aparte de todo eso, nos terminan mostrando un poco pues de las memorias de Hajime, mostrándonos cómo pues era la Reiko pues de el pasado. Una mujer, o sea, con un aura muchísimo más madura, o sea, que la de nuestra Reiko actual. Muy curioso, la verdad, o sea, realmente parecen ahí dos personas totalmente diferentes. Y viendo cómo pues esta terminó siendo pues mayor parte la influencia de cómo pues es el actuar de nuestro querido muchacho. Aunque también vemos como pues atisbos de estas situaciones, o sea, que hace Hajime y tal, es para lograr despertar ahí un poco pues de, a ver si logra pues ahí despertar algún recuerdo pues en la querida Reiko. Aunque en medio de todo esto, bueno, avanzando pues ahí con la trama, vemos cómo pues termina habiendo ciertas asperezas entre Hajime y Reiko, viendo cómo pues obviamente Hajime pues no es capaz ahí de soportar ahí el peso, o sea, de recordar a Reiko eh, en esta, o sea, con esta nueva personalidad y tal. Es como que bastante choqueante, la verdad. Se le entiende, como les digo, o sea, no es lo mismo, o sea, independientemente, o sea, de que sea la apariencia de la misma persona, o sea, el hecho de que se comporte totalmente diferente, o sea, la persona que de la que te habías enamorado y tal, sí es choqueante. O sea, muchos dirán, no, pero él es bonito y bla, 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 y él, si fuera amor de verdad y tal, no. O sea, seamos honestos y tal. O sea, uno se enamora pues de el carácter pues ahí de una persona de cierta manera. Y el hecho de que te lo cambien de la noche a la mañana es como que sí puede llegar a ser un poquito pues conflictuante. Aparte, bueno, tenemos también a Reiko teniendo pues esta dificultad en donde quiere pues obviamente llamar la atención de este Hajime, intentando pues parecerse pues a esa Reiko, o sea, que tanto ama pues este chico, pero a la vez, o sea, sabe que no puede llegar a ser ella, ya que pues ella tiene ahí otra forma de llegar a ser las cosas. Y entonces como que es, digamos ahí, una contradicción, un conflicto en ella, o sea, el querer llamar la atención, o sea, de Hajime, o sea, aparentando, o sea, tratando de parecerse lo más posible a su Reiko, pero a la vez, o sea, queriendo que Hajime pues la note por ella misma.
Al final vemos cómo pues nos terminamos relacionando, o sea, con esta empresa y tal, o sea, que aparentemente va a terminar dando consultas gratuitas y vemos cómo conocemos a nada más y nada menos que el gran mandamás pues de esta empresilla, el cual rápidamente vemos cómo pues aparentemente termina reconociendo pues a Reiko después de leer su expediente y aparentemente sabiendo qué es lo exactamente qué es lo que está pasando con esta mujer. Aquí es donde les digo, o sea, salió un par de teorías mencionándose de que puede llegar a ser, o sea, que esto sea como una especie de, o sea, que nuestra Reiko que conocemos sea una especie de clon con respecto pues a lo que terminó mencionando este sujeto. Simplemente, o sea, puede seguir siendo la idea de que simplemente las memorias son borradas, pero no entiendo entonces qué tiene que ver lo de las arruguitas y tal. O puede que todo esto se trate pues de una simulación, debido pues al artefacto estos de que ya nos han llegado a mostrar. O sea, pueden llegar a ser un montón de teorías, la verdad, pero ya terminaremos viendo hacia dónde se dirigirá esta historicina. Por mientras, parece que Reiko parece pues terminó bastante asustada pues por este sujeto y vamos a ver pues ahora qué es lo que terminará lidiando nuestra chica pues para lograr continuar pues viviendo su día a día. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación comencemos. Buah, las cosas cada vez se van poniendo más y más turbias dentro de esta queridísima historia, pero igualmente bastante interesante, viendo como pues en un principio terminamos viendo otra vez pues un poquito del pasado con la querida Reiko pues original, donde vemos como pues por ciertas situaciones, o sea, Hajime pues termina visitando la casa de la misma, donde terminan pues ahí compartiendo pues un poco de momentos, vemos cómo pues terminan haciendo nuevamente pues énfasis en todo esto de la nostalgia, el amor y tal. Eh, y bueno, bastante curioso, o sea, porque aquí notamos como pues ciertas situaciones que hemos visto que ha sucedido con nuestra querida Reiko y este Hajime, al parecer, o sea, son eventos que también terminaron pasando pues con la Reiko original, solo que de cierta manera, o sea, con los papeles invertidos. Muy curioso, la verdad, y tal, no sé si esto sea, o sea, tenga alguna importancia o es simplemente el autor, o sea, queriendo pues ahí mostrar un poco mira, coincidencias y pues nada más, que podría ser también bastante factible, pero en fin. Bastante duro, o sea, para nuestro querido Hajime, especialmente, o sea, cuando vemos como pues más adelante, o sea, cuando Reiko, o sea, también termina llevando a, bueno, la Reiko pues que nosotros conocemos, termina llevando a este Hajime pues a su casa y tal, para que le ayude pues a cargar pues esta como pecera, o sea, para el, para el pez, y tal, vemos como pues ahí ciertas situaciones, o sea, terminan pues ahí eh, básicamente replicando. Obviamente pues esto termina trayendo ahí recuerdos a nuestro querido Hajime y de cierta manera, o sea, que ve, aunque en Reiko logra ver pues ahí un poco pues de o sea, la mujer que amó, también, o sea, termina viendo, o sea, lo diferentes que terminan siendo pues ambas personas. Y es como que lo que le impide realmente pues terminar acercándose de manera pues más íntima o más cercana a la queridísima Reiko, al punto que también este conflicto pues termina haciendo pues que rechace, o sea, de cierta manera pues a la misma chica, justamente cuando terminamos viendo cómo pues le termina diciendo que le odia. Y es entendible, o sea, cuando te lo pones a pensar, es que le digo, todavía no sé qué es lo que haya pasado exactamente, pero si así se supone, o sea, digamos que Reiko terminó pues ahí falleciendo por alguna razón, sí sería como choqueante, o sea, que de repente aparezca ahí una persona, o sea, que se parezca pues igual ahí a la persona que amabas y tal.
y clamando pues ser básicamente pues esa persona. Es como que te genera un conflicto, pero también, o sea, sabemos pues que de Reiko realmente pues no tiene ninguna culpa. Ella pues simplemente parece que terminó spawneando ahí de la nada, simplemente pues ahí con los conocimientos ahí que tiene y tal, y simplemente pues viviendo su queridísima vida. Pero como les digo, o sea, es feo cómo trata ahí Hajime a la pobre de Reiko y tal, pero bueno, en cierta parte, o sea, puedo entender ahí la frustración también, pues, de este muchacho. Aparte, o sea, se nota, o sea, que no es totalmente, pues, ahí indiferente, o sea, nuestra querida muchacha, o sea, cuando vemos, cuando se pone celoso, o sea, cuando termina apareciendo, pues, ahí el doctor según esto, pues, para abrir una nueva clínica y tal, aunque realmente sabemos que terminó yendo, pues, para ver a Reiko. Y tremendo beso, o sea, que le termina robando, la verdad, muy perturbador, hay que decirlo, me terminó recordando mucho el episodio, o sea, del beso de las 100 novias, eh, con cierto personaje, o sea, los que saben, saben, y wow, sentí los mismos escalofríos y repulsión, o sea, que terminé sintiendo eh, en esa ocasión, la verdad, muy, muy turbio lo del beso, no entiendo, o sea, no creo que haya sido necesario, pero en fin. Eh, ya después de estas situaciones, o sea, tenemos un par de situaciones pues interesantes más, por ejemplo, o sea, cuando terminan ayudando a la Loli a conseguir pues una nueva casilla y tal. Eh, Justamente aquí lo más interesante es cuando esta Reiko le pregunta a la Loli, o sea, si realmente, o sea, no quisiera pues salirse de Kunlun, lo cual vemos que termina activando ahí una autorrespuesta automática, mencionando, o sea, algo pues en un principio sí lo pensaba, pero ahora, o sea, no quiere dejar Kunlun. Como si hubiera entrado en una especie pues ahí de trance bastante extraño. Muy turbio la verdad y tal. Y aquí es donde empiezan bastante más las teorías, o sea, con respecto a lo que está pasando en esta ciudad, ya que no solamente es la situación de Reiko, o sea que sí, es la más eh, intrigante y potente de todas y tal, pero también está el asunto pues de la ciudad. Antes pensaba, o sea, que si esto se trataba de una especie de simulación, o sea, que podría más bien tratarse de una especie de simulación y tal, pero, o sea, reflexionando y viendo cómo pues se van desarrollando los eventos, no necesariamente tiene que ser como una especie de realidad virtual, entre comillas, si no puede llegar a ser la misma ciudad. Y el orbe o sea, de la Generic Terra, o sea, puede tener que ver con eso. O sea, puede ser como una especie de, o sea, refiriéndome a la ciudad, como una especie de ciudad falsa también. Y tomando en cuenta lo que termina pasando, es como que están intentando recrear, o sea, están como, o sea, lo que intuyo es que están creando, o sea, están experimentando, creando básicamente una nueva ciudad muy parecida probablemente a la Kunlun original, y poniendo justamente a sus habitantes que sean una especie de clones, o sea, los cuales pues están ahí de cierta manera pues controlando. Y sí, esta figura, o sea, en el aire y tal, es como una especie, o sea, de controlador ahí y tal, o sea, que mantiene pues ahí bajo observación, probablemente pues a la ciudad, puede ser la verdad. Muy interesante la verdad es que si termina, pero digo, la clon teoría sigue más fuerte ahí que nunca, la verdad, sinceramente. Especialmente, como les digo, o sea, cuando terminamos viendo luego, después de la escena, o sea, de la Loli, la escena justamente con el doctor bueno, primero vemos cómo pues esta Reiko se termina encontrando con un misterioso sujeto enmascarado, que luego más adelante terminamos viendo, o sea que se termina relacionando nada más y nada menos con el doctor. Vemos como las Meidos están ahí hablando acerca de cómo hubo un accidente y que se supone que el tipo había muerto y tal, lo cual, como les digo, se termina reforzando la clon teoría de que probablemente
hayan clonado pues ahí el niño y que justamente este tipo pues sea también una especie de clon. Que justamente como les digo, sabemos que termina ahí teniendo una relación bastante íntima, digamos, con el clon, nada más y nada menos que de el chico de el bar. Porque sí, la verdad es que no creo que sea el mismo chico del bar, la verdad, especialmente por cómo termina pues hablando con Reiko y cuando Reiko, o sea, le termina hablando, o sea, tan formal y aparentemente conociendo, él se extraña de que le termine conociendo. Esto hace ver, o sea, que él no terminaba conociendo justamente a Reiko, o sea, como se supone que sí debía serlo el original. Así que muy interesante, les digo, la clon teoría, o sea, más potente que nunca. Digo, más o menos, le digo, entiendo ahí qué es lo que están intentando hacer y tal, pero digo, de momento pues solo es una teoría, pues habrá que esperar a ver si termina pues siendo cierta. Aparte, le digo, las palabras que le termine diciendo pues este sujeto a Reiko solo pues hacen reafirmar el hecho, o sea, de que esta Reiko pues no es realmente la original. Ya después de esto tenemos pues un momento un poco triste, la verdad. O sea, cuando ya Reiko, o sea, termina ahí confrontando a Hajime, exponiendo pues ahí sus sentimientos, los cuales vemos que Hajime pues era bastante consciente, pero como les digo, o sea, él queriendo mantener pues ahí la distancia, hacía como pues el que no se terminaba dando cuenta. Y al final otra de las razones, o sea, por las que termina pues ahí manteniendo su distancia con Reiko y tal, es porque no considera realmente que los sentimientos, o sea, que esta Reiko pues posee y tal, sean realmente pues de ella, o sea, siente que pues si pudieron ahí clonar y tal a su chica y tal, obviamente, o sea, también podrían llegar a hacer lo mismo con las emociones. Lo veo un poco más complicado y tal, y yo, o sea, viendo cómo se comporta Reiko y cómo se comporta, o sea, la anterior Reiko y tal, o sea, sí noto, o sea, que estos sentimientos, o sea, que siente Reiko deben de ser propios de ella. O sea, no considero, o sea, que sean pues ahí alguna fabricación y tal, ya que realmente, o sea, fabricar emociones es bastante, muchísimo más complicado. Si no, o sea, ya hubiéramos creado pues ahí la inteligencia artificial perfecta. Pero de momento parece que no, todavía pues no llegamos a ese nivel. A no ser, o sea, que los altos mandos nos estén ocultando pues ahí cosillas. Pero bueno. Bastante conspiranoico, la verdad, toda esta situación. Pero bueno, a esperar a ver cómo pues sigue desarrollándose pues ahí la historia, ya que al final vemos cómo pues lamentablemente el cuerpo de nuestra querida Reiko termina pues fallando un poquito, viendo cómo pues primero empieza ahí con los ojitos y después pues terminando dándole un ataque. No sé si esto tenga que ver, o sea, como les digo, o sea, con el prisma esto, o sea, como que estén ahí vigilando a Reiko y tal y cual, o realmente esto se deba pues a un desgaste del mismísimo cuerpo clon, o sea, que estos clones realmente pues no duren para siempre y tal, y se vayan desgastando y por eso pues tienen que estar estas farmacéuticas de este tipo y tal, estando ahí pues para mantener ahí la integridad de los clones. De momento, clones confirmados, entre comillas podríamos decir Reiko y el del bar, aunque como les digo, o sea, no sospecharía, o sea, que realmente todos o al menos la gran mayoría de los que se encuentran en Kunlun pudieran llegar a ser pues ahí clones o estuvieran siendo reemplazados por clonecitos. Así que hay que seguir viendo pues esta historiciña para ver cómo pues siguen desarrollándose pues los eventillos más adelante. Así que creo que ya con esto hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.